Libro de Filemón. Capítulo único. Salutación. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El amor y la fe de Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo intercede por Onésimo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Salutaciones y bendición final. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Comentarios bíblicos, libro de Filemón. Capítulo 1, versículo 2. Conforme a la costumbre del primer siglo, la salutación contiene los nombres del autor y el destinatario de la carta. Esta es una carta muy personal y Filemón fue una de tan solo 3 personas. Timoteo y Tito son los otros, que recibieron una epístola que Pablo escribió por inspiración divina. Prisionero de Jesucristo. En el momento de escribir, Pablo era prisionero en Roma. Pablo fue encarcelado por causa de la voluntad soberana de Cristo. Al comenzar con su condición de preso y no con su autoridad apostólica, Pablo introdujo la epístola como un ruego amable y especial a un amigo. Es indudable que al recordar las penalidades severas de Pablo, Filemón sería influenciado para hacer de buena voluntad la tarea fácil en comparación que Pablo se disponía a solicitarle. Timoteo. Aunque no fue el coautor de esta carta, es probable que hubiera conocido a Filemón en Éfeso y que estuviera con Pablo mientras el apóstol le escribía. Pablo menciona a Timoteo aquí y en las otras epístolas, porque quería que lo reconocieran como líder y sucesor no apostólico de Pablo. Filemón, un miembro acaudalado de la iglesia en Colosas que se congregaba en su casa. La reunión de las iglesias en edificios propios se desconoció hasta el siglo III.
Versículo 2. Apía, Arquipo, la esposa y el hijo de Filemón en su orden respectivo. En tu casa. Las iglesias del primer siglo se reunían en casas. Y Pablo quería que esta carta personal fuera leída en la iglesia que se reunía en la de Filemón. Esta lectura haría responsable a Filemón de su contenido y también serviría para instruir a la iglesia sobre una ampliación práctica del perdón. Versículo 3. Gracia a vosotros. Algunas versiones omiten y paz, pero este es el saludo acostumbrado que aparece en las 13 epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento. Servía para recalcar el medio de la salvación, gracia, y sus resultados, paz, por lo cual establece una relación entre el Padre y el Hijo que también tiene el propósito de afirmar la deidad de Cristo. Versículo 5. En el texto griego, este versículo forma parte de lo que se denomina una construcción quiástica. Amor se relaciona con la frase final para con todos los santos. Este amor de la voluntad que es deliberado, sacrificado y humilde era una manifestación de la fe genuina de Filemón hacia el Señor Jesús. Versículo 6. La participación. Por lo general se traduce comunión y la palabra griega significa mucho más que el simple disfrute de la compañía mutua. Se refiere a participar de todos los aspectos de la vida, lo cual hacen los creyentes a causa de su vida común en Cristo, y la asociación mutua es el producto de pertenecer unos a otros en la fe, eficaz, poderosa. Pablo quería que las acciones de Filemón enviaran un mensaje contundente a la iglesia sobre la importancia del perdón. El conocimiento profundo, rico y pleno de la verdad que se basa en la experiencia propia. Versículo 7. Corazones. Esta palabra griega denota el sitial de los sentimientos humanos, donde la misma palabra griega se traduce entrañable misericordia. Confortados. Esto se deriva del término militar griego que describe a un ejército que reposa tras la marcha extenuante. Versículo 8. Libertad para mandarte. Debido a su autoridad apostólica, Pablo pudo haber ordenado a Filemón que aceptara a Onésimo. Versículo 9. Más bien te ruego. Sin embargo, en esta situación Pablo no se apoyó en su autoridad, sino que quiso despertar una reacción fundamentada en el vínculo de amor que existía entre él y Filemón, anciano, más que una referencia a su edad cronológica, que en ese momento estaba alrededor de los 60 años. Esta descripción alude al paso de los años de persecución, enfermedades, prisiones, viajes nefastos y preocupación constante por las iglesias que ya se reflejaba en la condición física y emocional del apóstol, lo cual le hacía parecer más viejo de lo que en realidad era, prisionero. Versículo 10. Mi hijo Onésimo. Para Pablo, él fue un hijo en la fe, a quien engendré en mis prisiones. Mientras estuvo en la prisión romana, Pablo lo había llevado a la fe en Cristo. Versículo 11. Inútil, útil. La palabra griega tiene la misma raíz que el nombre de Onésimo. Pablo hizo aquí un juego de palabras para decir en pocas palabras: útil fue antes inútil, pero ahora es más útil que nunca antes. El punto de Pablo es que Onésimo había sufrido una transformación radical por la gracia de Dios. Versículo 14. Voluntario. De tu propia voluntad personal. Pablo quería que Onésimo ministrara a su lado, pero solo si Filemón estaba de acuerdo y satisfecho en concederle la libertad incondicional. Versículo 15. Quizás.
Pablo quiere dar a entender que Dios en su providencia ordenó que un mal como el escape de Onésimo fuera encaminado para producir un gran bien, más que esclavo como hermano amado. Pablo no exigió la puesta en libertad de Onésimo, sino que Filemón recibiera a su esclavo como creyente en Cristo y hermano en la fe. El cristianismo nunca pretendió abolir la esclavitud, pero sí hacer que las relaciones al interior de ella fueran justas y bondadosas en la carne, en esta vida física, porque trabajaban juntos en el Señor. El amo y el esclavo debían disfrutar unidad y compañerismo espiritual a medida que adoraban y ministraban juntos. Versículo 17 al 19. Pablo se ofreció a pagar cualquier restitución que fuera necesaria para que Onésimo se reconciliara con Filemón, y así siguió el ejemplo de Jesús, quien pagó el precio para reconciliar a los pecadores con Dios. Versículo 19. Lo escribo en mi mano, aún tú mismo. Filemón debía a Pablo algo mucho más grande que la deuda material que Pablo se ofreció a pagar, puesto que Pablo lo había llevado a la fe salvadora, y esta era una deuda que Filemón jamás podría pagar. Versículo 20. Tenga yo algún provecho de ti. Al perdonar a Onésimo, Filemón contribuía a mantener la unidad en la iglesia de Colosas y traería mucho gozo al apóstol encadenado. Versículo 21. Aún más de lo que te digo, esta acción adicional al perdón que Pablo pidió de Filemón pudo ser, primero, recibir a Onésimo con alegría y sin rencores, permitir que Onésimo, además de sus tareas como siervo, ejerciera un ministerio espiritual junto a Filemón. Tercero, perdonar a cualquier otra persona que hubiera ofendido a Filemón. En cualquier caso, Pablo no hizo aquí una petición sutil para que Filemón concediera la libertad a Onésimo. Versículo 22. Alojamiento. Un cuarto de huéspedes, donde Pablo pudiera quedarse mientras visitara a los colosenses. Os seré concedido. Pablo esperaba ser soltado de la prisión en el futuro cercano, después de lo cual podría estar con Filemón y los demás creyentes en Colosas. Versículo 24. Marcos, Aristarco. La historia de la relación antes rota y ahora enmendada entre Pablo y Marcos habría sido bien conocida por los creyentes en Colosas. Mencionar aquí el nombre de Marcos serviría para recordar a Filemón que Pablo mismo había pasado por una experiencia similar de perdón y que las instrucciones que ahora transmitía a su amigo ya habían sido atendidas por el apóstol mismo en su relación con Juan Marcos.